Muy buenos días, sean todos bienvenidos a la programación de Entre Líneas. Esta programación llega a ustedes gracias a la Dirección General, Producción y Locución de Miguel Rivas y a los controles Gabriel González. Este programa es patrocinado por la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Hay una siempre cerca de ti. Es muy grato en esta mañana nuevamente salir al aire en este espacio para compartir con todos los que nos están sintonizando desde temprano en Viene 103.3 FM. Ya estamos avanzando en el estudio de la palabra de Dios, estamos estudiando el libro de Hebreos. Hoy nos corresponde el capítulo 10, versículo 32 en adelante. El apóstol Pablo nos ha enseñado bastantes lecciones importantes sobre el ministerio de Jesús y las enseñanzas cristianas. Es muy grato participar en este espacio, siempre dando a conocer la doctrina, la enseñanza, la fe que tenemos todos como firme, una fe que no tiene que fluctuar, como dice el apóstol Pablo. Específicamente en el capítulo 10, versículo 23, el apóstol dice: mantengámonos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Fiel es nuestro Dios que nos ha prometido la salvación y la vida eterna cuando venga el Señor Jesucristo en poder y gloria. Así que en esta mañana siéntete bienvenido a este espacio de Entre Líneas. Siempre nos puedes contactar a través del 0412 9780623, 0412-9780623. Ahí siempre nos puedes enviar un mensaje de texto o un WhatsApp. También puedes seguirnos en nuestra red de Instagram, Viene 103.3, para que te dejes al día de nuestras programaciones o ver algunas de las programaciones que ya tenemos grabadas y montadas en nuestro canal de YouTube. Y si quieres compartir este espacio con alguna persona que está en otra parte del mundo, puedes solicitarnos las redes de conexión, donde también nosotros podemos salir al aire en internet y ellos pueden tranquilamente escuchar esta programación. De igual manera, esta programación siempre es repetida el día de hoy a las 7 de la noche. Capítulos anteriores para que tengamos un mejor estudio de lo que estamos realizando. Ya hemos visto que el capítulo 10 de Hebreo nos presentaba cosas importantes, al igual que los capítulos anteriores. Y hoy queremos continuar con este maravilloso estudio, pero antes tenemos que realizar una palabra de oración a nuestro Señor. Dios y Padre, gracias te damos en esta oportunidad porque nos has permitido nuevamente salir al aire y tener el gozo y el regocijo de estudiar tu palabra en una nueva mañana. Te pedimos, Señor, la bendición a todas las personas que están sintonizando y que tu Espíritu Santo pueda darnos el entendimiento y la sabiduría de Pablo. Te lo pedimos todo en el santo nombre de Jesús. Amén. Mi querido oyente, amigo y hermano, vamos entonces a iniciar este estudio del libro de Hebreos. Ya estamos terminando la carta de Hebreos. ¿Cuál será el siguiente libro, evangelio, carta que vamos a estudiar en la sección de Entre Líneas? Ya lo veremos. Vamos entonces rápidamente a abrir nuestras Biblias en el libro de Hebreos capítulo 10, versículo 32 en adelante. Teniendo en consideración el último mensaje de Pablo. Pablo decía que si nosotros violamos la ley, pecamos voluntariamente, ya no habrá entonces más sacrificio por el pecado. No habrá un segundo Mesías por nosotros, sino una horrenda expectación de juicio. Así que mantengámonos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y el versículo 32 sigue diciendo: pero traed a memoria los días pasados, en los cuales después de haber sido iluminados, sostuvisteis gran combate de padecimientos. ¿Qué es lo que quiere decir el apóstol Pablo? Una verdad universal en todos los creyentes. Cuando nosotros creemos en el Evangelio, lo primero que pasa en este mundo es que el rey de las tinieblas
se enfurece y se pone en nuestra contra. Después que nosotros creemos y aceptamos al Señor Jesús, vienen los tiempos difíciles. A veces muchos buscan el Evangelio para tener la tranquilidad y la paz y que todo sea color de rosa. Pero realmente la Biblia dice que los primeros caminos, los primeros pasos del cristiano son pasos que están relacionados con realmente las pruebas y dificultades puestas por el enemigo. Por eso dice, pero traed a memoria los días pasados. O sea, hebreos, recuérdense del tiempo pasado. No pequen voluntariamente, más bien traigan a memoria lo que han pasado anteriormente, en los cuales después de haber sido iluminados, o sea, después de conocer el Evangelio, después de ver la gloria de Cristo, tener esa esperanza de la vida venidera, sostuviste gran padecimiento, gran combate de padecimiento, o sea, grandes pruebas. No puede ser posible que vayas a morir en la orilla después de tanto nadar. Tanto que has nadado, tantas pruebas que has superado y ahora, dice Pablo, ¿vas a pecar voluntariamente? No. Trae a recuerdo todo lo que has pasado para que tu fe permanezca. Versículo 33. Porque por una parte, ciertamente con vituperios y tribulaciones fuisteis hechos espectáculo, y por otra llegaste a ser compañero de los que estaban en una situación semejante. ¿Qué quiere decir Pablo acá? Por una parte, ustedes fueron el espectáculo del mundo. Por una parte, ustedes fueron golpeados, azotados, burlados ante todos y eran el desecho de todos. ¿Por qué razón? Porque creían en el nombre de Dios. Y por otra parte, fuisteis hechos compañeros de los que estaban en la misma situación. No solamente fueron ustedes, sino fueron un número más grande. Dice el versículo 34, porque de los presos también se han compadecido. Ustedes se han compadecido y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. O sea, Pablo está diciendo que mira, hemos luchado tanto hemos luchado para después soltar esa salvación por la que hemos luchado. No. Recuerda entonces los días pasados cuando empezaste a creer en el Evangelio. ¿Verdad que vinieron pruebas duras? Y los que estaban leyendo la carta decían, sí, vinieron pruebas durísimas. En esas pruebas duras, ustedes fueron puestos como ejemplo a todos los que querían creer en Jesús, que tenían que ser castigados, desechados, tenían que ser excomulgados, incluso hasta muertos, en algunos casos. ¿Pasaron esas pruebas? Dice el pueblo, sí, las pasaron. Fuiste también preso junto a los presos, estuviste en las cárceles y de esos presos en esa situación también te compadeciste porque no fijabas tus ojos en quién me va a liberar, en ojalá venga el abogado, no, sino fijaste sus ojos en Cristo y más bien utilizaste la oportunidad de esa cárcel para acordarte de lo que también estaban en la misma situación de cárcel. Ejemplo, Pablo. El mismo Pablo y Silas cuando estaban en una cárcel, dice la Biblia que vino un terremoto que abrió todas las puertas de esa cárcel, pero ningún preso se escapó porque los presos se habían convertido al Señor. Y el mismo centurión, cuando vio eso, pensó que todos se habían ido y trató de quitarse la vida porque pensaba que el que estaba gobernando en ese momento se iba a enfurecer tanto que lo mandaría a la horca. Pero Pablo le gritó desde el fondo, no lo hagas, porque todos nosotros estamos aquí. En esa situación de cárcel, Pablo también fue compañero de los presos. Y no solamente compañero, sino que se convirtió en hermano. Dice el verso 34, porque de los presos también os compadeciste, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo.
Y esto es algo importante, porque el Señor Jesucristo ya lo había profetizado, que aquellos que creyesen en su nombre padecerían persecución y a muchos sus bienes les serán quitados. Cuando estaba el Evangelio en estos momentos, en los tiempos de Pablo, era muy común ser perseguido por ser cristiano. Y todos los bienes y posesiones eran quitadas, pero los creyentes que decían, nos gozamos en el Señor. Sabiendo, sigue diciendo el versículo 34, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. Jesús dijo, de cierto os digo, que no hay nada que se le quite al hombre en esta vida que no le sea recompensado 100 veces más en el cielo y después la vida eterna. Así que nosotros tenemos en esta oportunidad una firme confianza y una firme promesa que es imposible de cambiar. ¿Cuál es esta? Que todo lo que a nosotros nos sea quitado por el Evangelio, Dios nos recompensará mucho más, porque hay una mejor herencia. Versículo 35 dice, no perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón. Es lo mismo que está diciendo en el versículo 23 de Hebreos 10. Mantengámonos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y Pablo lo dice en otras palabras aquí en el 35. No perdáis pues vuestra confianza, que tiene un galardón grande. Cuando Cristo venga, dice la Escritura que Él va a dar su galardón a los que hicieron lo bueno, a los que nunca lo negaron, a los que siempre tuvieron presente su fe, sus enseñanzas y las colocaron por práctica. Esto es lo que nos está diciendo Pablo. Pablo está hablando a los creyentes que estaban como que aligerando el Evangelio según el contexto del capítulo 10. Estaba mostrando que ya cierto sistema de perdón de pecado, como ya hemos hablado, sacrificios, ofrendas y el santuario, ya no eran necesarios y no tenían que seguir mirando ese sistema como un medio de salvación. Pero también estaban otro grupo que en lo que se llama actualmente la gracia barata. Una vez salvo, siempre salvo. Una vez en Cristo, haz lo que quieras. No tiene consecuencia. Y no es así. Pablo dice, no puedes seguir pecando voluntariamente. Los que están mirando a un sistema falso de perdón de pecados, miren ahora al verdadero sacerdote en los cielos. Y aquellos que están pecando voluntariamente como si nuestros actos no tuviesen consecuencia porque estoy bajo la gracia de Cristo, Pablo dice, mira, el que peca voluntariamente ya no tiene más intercesión por el pecado. Ya no tiene más intercesor, ya no tiene otro sacrificio, o sea, no hay un segundo Mesías para ellos. Es menester que nosotros nos permanezcamos firmes. Y dice Pablo en esta sección, recuerda los tiempos pasados cuando te convertiste, todo lo que sufriste, cómo te despojaron de tus bienes, cómo fuiste preso con los presos y te compadeciste de ellos en la cárcel. Ahora tú vas a perder todo lo que has venido haciendo por simplemente cosas pequeñas que no edifican. Pablo dice, no, entonces tenemos una mejor herencia. Si luchamos al principio, luchemos hasta el fin. 35. No perdáis pues vuestra confianza. No pierdas la confianza en Cristo y en su redención, la cual ésta tiene un gran galardón, un gran regalo, una recompensa en los cielos. Versículo 36. Porque nos es necesaria la paciencia, para que haciendo hecho la voluntad de Dios, obtengan la recompensa. Fíjense que Pablo nos está mostrando que no es solamente confiar. Una cosa es confiar, pero ¿qué pasa con aquellas personas que son un poco impacientes? Y dicen, oye, pero tenemos tanto tiempo esperando al Señor y todavía no ha llegado. Pablo nos está amonestando con las palabras de Jesús. Jesús había dicho, con paciencia ganarán vuestras almas. Salvarán sus almas. Ahora Pablo nos vuelve a recalcar estas palabras y nos dice que
es necesario que seamos pacientes. Porque es muy común que cuando tenemos ya varios años en el cristianismo y no vemos el galardón, no vemos el resultado que quiero, que he estado esperando, entonces nos desesperamos. Pero ¿saben algo? Dice la Escritura que Dios tuvo que mandar a Moisés a ser pastor de ovejas por 40 años para que sea un hombre paciente y manso. Y el Señor Jesucristo era paciente, muy paciente y manso. Ese es también el llamado a nosotros, ser pacientes, esperar, saber entender, saber lo que son los tiempos, ver que la venida del Señor puede ser mañana, pero también puede ser dentro de 100 años, y y si es dentro de 100 años, no es algo para lo cual yo tenga que desesperarme, yo tenga que actuar mal y después no. Siempre, sea mañana o sea dentro de 100 años, debemos esperar pacientemente porque cada día trae su propio afán. 36, lo repito, porque es necesario la paciencia para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengas la recompensa. 37 dice, porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará. Es lo que estamos diciendo, hermano. Las personas se impacientan por la venida de Jesús y el fin. Y como no llega este acontecimiento, dicen, ¿dónde está entonces el día de su advenimiento? Porque desde hace años hemos escuchado que este viene y no ha llegado. Pero no es que Dios esté retrasando su venida, no. Sino que Él está siendo paciente con nosotros para que procedamos hasta el último de esta tierra al arrepentimiento. Si Él es paciente para la salvación de nuestras almas, Él nos está pidiendo a nosotros ser paciente en la espera de su venida, de su galardón. Porque aún en un poquito, y Él que ha de venir, vendrá y no tardará. Estas palabras se dijeron hace casi 2000 años atrás. De aquí a un poquito, y ya pasaron 2000 años. Pero ahora nosotros decimos, de aquí a un poquito, y tenemos la seguridad de que no van a haber 2000 años más. De aquí a un poquito, en realidad, el Señor vendrá y no tardará. Versículo 38. Mas el justo por la fe vivirá. Y si retrocede, dice el Señor, no se agradará mi alma. Esto es muy importante. Si retrocede el justo, no se va a agradar mi alma. El mensaje para los hebreos en esta oportunidad era el de no retroceder después de haber avanzado tanto en el camino de la salvación. Como decíamos al principio, después de tanto nadar, querido oyente, vas a morir en la orilla. De ninguna manera. Esfuérzate por llegar a la meta. Solamente esfuérzate y ten paciencia un poquito más, dice el apóstol. Porque el justo en esa fe, en esa esperanza, en esa paciencia, en ese esperar, en eso él será justificado. Último versículo antes de tener el primer corte musical donde vamos a escuchar un himno hermoso, el 416, Oh tenga yo la ardiente fe. Dice el versículo 39. Pero nosotros no somos de los que retrocedemos para la perdición, sino de los que tienen fe para la preservación del alma. Mi querido amigo, oyente y hermano, Pablo le está hablando a un pueblo que estaba retrocediendo. Estaba pecando voluntariamente después de haber pasado muchísimas pruebas, después de haber alcanzado un estatus de justicia ante Dios aceptable. La espera los estaba haciendo que retroceder porque se estaban cansando. Y Pablo les dice, no se cansen, sigan adelante porque el Señor no quiere que retrocedamos. Eso va a entristecer el nombre del Señor. Y ahora nos dice,
pero nosotros, y es una palabra de ánimo. Me encanta porque el apóstol Pablo nos muestra nuestro error y después nos da un ánimo, diciendo cosas que en realidad nosotros todavía no somos, porque retrocedemos. Pero Pablo da ahora por sentado, por la fe que él tiene, también en los justos, dice, pero nosotros no somos de los que retroceden para la perdición, no. Nosotros no retrocedemos, sino de los que tienen la fe para la preservación del alma. Nosotros nunca vamos a retroceder. Seguiremos adelante con fe para la salvación de nuestra alma. Y estamos de vuelta en la programación de Entre Líneas. Estamos estudiando el capítulo 10 de Hebreos, los versículos 32 al 39. Nos están preguntando qué versículo estábamos leyendo. Estamos leyendo y estudiando capítulo 10, versículo 32 al 39. Y en esta sección, la segunda sección de nuestro programa, vamos a estudiar el capítulo 11 de Hebreos. Capítulo muy importante. Pero antes quisiéramos dar un saludo a los que nos están sintonizando. Sean todos bendecidos por el Señor, especialmente Marjorie Ferrer, que siempre está en sintonía. Quisiéramos también saludar a nuestra querida hermana Raquel Tarazona, que está sintonizando la programación. Nos desea bendiciones y un feliz día. Muchas gracias, nuestra querida hermana, y también a la familia Marcano. Dice, hola mi querido hermano, buen día, feliz comienzo de semana, que Dios nos siga utilizando, bendiciones. Muchísimas gracias. También Héctor, el hermano Héctor desde Guarena está en sintonía y ya respondimos su pregunta. Estamos leyendo el versículo 32 al 39 del capítulo 10 del libro de Hebreos. Y tenemos también un mensaje, nos dice María Fernanda. Buenos días, mi querido hermano. Si la podemos complacer con el himno, digno eres tú, himno 143, claro que sí. Vamos a colocarlo en la siguiente pausa musical. Y también nos dice por acá que ella está muy feliz, más que nunca, porque ese COVID no va a poder con ella, ni con nadie, gracias a Dios. Así que nuestros queridos hermanos y amigos que nos están sintonizando, como dice Pablo, tengamos la esperanza y la confianza, porque fiel es el que nos prometió. Dios nos ha prometido y podemos estar 100% confiados que no vamos a tener ninguna dificultad en Cristo, porque todo lo que pasan los hijos de Dios, dice la Biblia, que les ayuda para bien. Así que vamos a seguir estudiando el capítulo 11 del libro de Hebreos en esta programación de Entre Líneas. Siempre recordamos nuestros números de contacto, donde siempre nos puedes escribir 0412-978-0623. Cualquier comentario, cualquier duda, que repitamos, que hagamos énfasis en alguna parte del texto, siempre puedes hacerlo por mensaje de texto o WhatsApp. Empezamos entonces el capítulo 11, versículo 1. Esto lo conocemos como el capítulo de la fe. Es pues la fe, dice el verso 1. ¿Qué es la fe? Porque en el verso anterior Pablo nos dice que el justo va a vivir es por fe. Se mantiene firme es por fe. Se mantiene sin fluctuar, sin doblegarse, sin retroceder. ¿Por qué? Por la fe. Entonces, ¿qué es la fe? Versículo 1. Es pues la fe la certeza, convicción de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Aunque nosotros no lo vemos, sabemos que vendrá. Una convicción de que sé que aquello invisible, aquello que no estoy palpando y directamente viendo, yo sé que eso es real. Esa es la fe.
el entregar todo, incluso nuestra vida por eso, porque sabemos que es real, que es verdadero. Es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de aquello que no se ve. Verso 2 dice, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Los grandes del Antiguo Testamento fueron probados y su fe fue aquello que lo hizo sobresaltar y superar toda prueba. Esa convicción que tenían, esa esperanza, esa certeza en la promesa. Versículo 3. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de aquello que no se veía. ¿Cómo nosotros decimos que este mundo existe? Por la fe. Nadie ha visto la creación del mundo, excepto Dios y los ángeles. Dice el libro de Job, capítulo 38, que los ángeles estaban maravillados y estaban alabando en el momento que Dios creaba los cielos y la tierra. Pero el ser humano no vio nada. Solamente tenemos un escrito bíblico que dice que en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Y vemos cómo cada día de la creación Dios estableció cada cosa en su debido orden y lugar. De esta manera nosotros no tenemos una prueba tangible, una prueba científica de la existencia o el origen de los cielos y la tierra. Pero tenemos que una fe que tiene la convicción y la certeza de que todo esto que estamos viendo fueron hechos por la palabra de Dios. Fueron creadas por Dios. El universo y todo aquello que existe en él, y más que el universo, lo que ni siquiera conocemos, todo eso fue hecho de algo que no existía. Nada de esto existía, pero la palabra de Dios lo creó todo y nosotros por la fe así lo hemos creído. Sigue diciendo el versículo 4, por la fe Abel, el primer justo que creyó, dice, por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla de ellas. Qué impresionante. Por la fe Abel recibió de Dios mismo un testimonio de que es justo. Abel tenía fe en Dios e hizo las cosas como Dios mandó. ¿Por qué? Por la fe. Adán y Eva vieron a Dios, conversaron con Dios, estuvieron con el Señor, pero Abel nunca estuvo con el Señor ni lo vio cara a cara. Entonces él se convierte el primer justo que cree en el Señor por la fe. Y por la fe obra de la manera que obró, porque creía en la existencia de este ser supremo y creador. El versículo 5 dice, por la fe Enoc, el hombre que fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado. Dice la Biblia que Enoc, el primer profeta, él caminó con Dios. Pero ¿cómo caminó con Dios? Porque tenía una fe tremenda y poderosa en Dios. De tal manera que él se santificó tanto y se acercó tanto a Dios por medio de esa fe, que el mundo ya no era digno para que él estuviera en este mundo. Y Dios se lo tuvo que llevar porque era un ser tan santo que podríamos decir que casi se acercaba a la semejanza de Cristo. El mundo ya no era digno para Enoc. Por eso dice el versículo 5, por la fe Enoc fue traspuesto, ¿a dónde? Al cielo, para no ver muerte. O sea, Enoc hasta el día de hoy nunca ha muerto. Es uno de los seres humanos, de los pocos que están en el cielo. En el libro, la palabra de Dios nos menciona que hay dos seres humanos que están en el cielo que nunca han visto la muerte desde que la Biblia nos los presenta. Primero fue Enoc y el segundo
fue Elías. Hombres que fueron llevados al cielo por Dios, por su santificación y su fe. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado, porque lo traspuso Dios, y antes de que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Antes de no haber sido llevado al cielo por el Señor, dio testimonio por la fe de que hacía las obras que a Dios le agradaban, y así se escribió en la Biblia que caminó Enoc con Dios. Versículo 6 dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de aquellos que le buscan. En otras palabras, sin fe no hay ninguna manera de nosotros poder agradar a nuestro Dios. Porque si nosotros estamos hablando de Dios y buscamos a Dios, entonces tenemos que creer, como dice allí, que le hay, o sea, que Dios sí existe. Tenemos que tener la convicción, la certeza que aunque no lo vemos, Dios sí existe. Y además de existir, Él recompensa, da un galardón, da un regalo a todos aquellos que lo están buscando. O sea, Dios no nos acepta simplemente con las manos vacías, no. Él nos acepta y tiene las manos llenas de toda buena dádiva, todo buen regalo y herencia para sus hijos. Eso es grandioso. Versículo 6 dice: por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían, o sea, el diluvio, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo, y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Dice la Biblia que antes del diluvio no llovía. Los antediluvianos no sabían lo que es esperar el invierno, porque en la tierra no llovía. La Biblia nos dice que la tierra era regada por un vapor que cada mañana surgía de la tierra y regaba los campos. Cuando Dios creó las cosas, dice la Biblia que Él colocó agua debajo de la tierra. Esa agua, me imagino que a través de algún proceso, Dios la convertía cada día en un vapor que surgía de la tierra y entonces regaba toda la vegetación. No era necesaria la lluvia. Pero entonces Dios le dijo a Noé que iba a llover, iba a caer agua del cielo, y no le creyeron. Pero Noé creyó en aquello que todavía no se había visto, lo que todavía no existía. Y después Dios creó la lluvia y el ciclo del agua. Dice el versículo 8, y por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Abraham fue llamado de Ur de los Caldeos. Abraham era un babilonio, era un caldeo. La nación judía, su origen, ¿dónde está? En Babilonia, en la nación caldea. Y eso es un reflejo de nosotros, que también estamos en ¿dónde? Originalmente en Babilonia, pero de allí recibimos el llamado de Dios para salir de Babilonia a la tierra y herencia que todavía no hemos visto. Y Abraham le creyó al Señor, y aunque no sabía dónde iba, el Señor dijo: sal de tu parentela al lugar que yo te enviaré. Y Abraham tomó lo que tenía y se fue, confiando en el Señor. Versículo 9 dice: por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, herederos de la misma promesa. Fíjense lo importante, dice que no habitó Abraham en su tierra, dice que habitó Abraham en una tierra extranjera, en la tierra prometida como si fuese extranjero, una tierra ajena, como si no le pertenece, y habitó con Isaac y Jacob. Ahora, ¿por qué razón menciona la Escritura que él habitó como un extranjero si era la tierra que el Señor le quería dar por posesión? Sigamos leyendo. Versículo 10 dice: porque esperaba la ciudad
que tiene fundamento, cuyo arquitecto y constructor es Dios mismo. Porque la tierra prometida final que Dios le quería dar a Abraham no era la tierra de Canaán, era la Canaán celestial. Y Abraham lo sabía, pero sin embargo fue ejemplo y caminó como un extranjero en este mundo, en tiendas. No hacía suya la tierra que pisaba, porque le estaba mirando ¿qué? A la ciudad, a la tierra prometida que está en el cielo, donde mora el Señor. Versículo 11. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerzas para concebir y dio a luz a un hijo, fuera del tiempo de su edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. ¿Quién era Sara? La esposa de Abraham. Abraham era un viejito ya de como 90 años y Sara tenía 80 años. ¿Y qué viejita de 80 años puede concebir un hijo? Nadie. Pero el Señor les prometió un hijo y Sara creyó al Señor y tuvo a Isaac, el hijo de la promesa. Seguimos leyendo versículo 12. Por lo cual también de uno y de ese ya casi muerto, o sea, de Abraham, ya un viejito casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud y como la arena innumerable que está en las orillas del mar. ¿Por qué razón? Porque creyeron. Dos viejitos creyeron que Dios le había de dar un hijo. Y en la vejez tuvieron un hijo y de ellos nació una gran descendencia. ¿Por qué lo lograron? Por la fe. Creyeron. Versículo 13 dice, conforme a la fe murieron todos estos. Y fíjense, esto es importantísimo. Todos los que creyeron en la fe, excepto Enoc, que nos menciona aquí, ¿no? Dice, todos murieron. Todos murieron esto sin haber recibido lo prometido. Cónchale. Sin recibir lo prometido. Sino mirándolo desde lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos en la tierra. A todos se nos ha hecho la promesa de la herencia eterna. Pero dice la palabra del Señor que todos aquellos que han recibido la promesa, ninguno ha obtenido la recompensa. Ninguno lo tuvo, sino que todos murieron y perecieron. A todos se les prometió la vida eterna y la Canaán celestial, pero todos están en el sepulcro descansando. Menos Enoc, que fue arrebatado por el Señor al cielo. Dice allí que ellos estaban como viviendo en esta tierra, no como si la tierra fuese su herencia, ni como si esto fuese ya la gloria del Altísimo, no. Dice aquí que ellos estaban ¿qué? Mirándolo, saludándolo desde lejos. Dice el versículo 13, conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, pero mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran peregrinos en la tierra. Así ellos demostraron su fe. ¿Cuándo Dios le dará lo que le prometió? Cuando el Señor venga. Porque un poquito aquí y el que ha de venir vendrá y va a recompensar y dar el galardón a sus siervos, los profetas y a los que creyeron en su nombre. Allí se levantarán todos los grandes de la fe, se levantarán todo el pueblo de Dios y recibirán su herencia, lo prometido. Estamos de vuelta en Entre Líneas. Tenemos un mensaje aquí de saludos y bendiciones a todos los hermanos en Cristo Jesús, especialmente al hermano Alberto Ríos y a su esposa Ana Teresa, y a todos sus familiares de parte del hermano José y María. Bendiciones a nuestros queridos hermanos José y María desde el Milagro. También saludamos a nuestro hermano José de Mariches, bendiciones, que está en sintonía y nos desea que la paz del Señor siga bendiciendo este espacio y esta labor.
Continuamos entonces en el estudio del capítulo 11 del libro de Hebreos. Y aquí quisiera hacer un comentario bastante especial. También está en sintonía nuestro querido hermano Héctor, desde Guarena. Héctor de Guarena nos dice qué capítulo estamos ahorita. Estamos en el capítulo 11, versículo 13 en adelante. Y nos solicita el himno La Segunda Venida de Cristo. Bueno, con este nos vamos a despedir en la sección de Entre Líneas. La Segunda Venida de Cristo. Quisiera hacer un comentario antes de continuar. La teología actual y popular dice que en el Antiguo Testamento los hombres no se salvaban por la fe, sino por las obras, y tampoco eran salvos por la gracia, sino que en el Nuevo Testamento ahora somos salvos por la gracia mediante la fe, porque Dios ha cambiado el método de salvación. Esto es un tremendo error. Primeramente porque nos muestra que Dios se equivocó en establecer el método de salvación del Antiguo Testamento. Se equivocó y corrigió ese método en el Nuevo Testamento, lo cual nos indica que entonces Dios no es perfecto y no lo sabe todo. Segundo, es que Pablo nos está demostrando en la carta de los Hebreos, capítulo 11, la manera correcta de la salvación, como siempre ha sido la salvación que nos ha presentado el Señor. Y nos dice que la salvación es por la fe. La salvación es por la fe. Y nos está dando varios ejemplos de hombres, de mujeres, de los antiguos, que siempre nos muestra la Escritura que fueron salvos por la fe. Tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, la salvación era por la fe mediante la gracia de Cristo. La fe mediante la gracia de Cristo. Y esto nos lo confirma la Biblia misma. Seguimos entonces en el versículo 14 del capítulo 11. Dice: porque los que de estos dicen, de todos los grandes héroes de la fe, que estaban mirando desde lejos la ciudad, la tierra Canaán, que estaban esperando esa promesa, porque todo lo que estos dicen claramente dan a entender que buscaban una patria, no era este mundo. A veces me quedo tan impresionado cómo la cristiandad se aboca tanto a buscar una solución en los gobernantes, para la paz, para la seguridad, pero me gusta más lo que hace la Biblia. Los que son justificados, los grandes de la fe, los que van a recibir la herencia, nos dice ahí que no buscaban la paz y la solución mundial en los gobernantes, sino que dice allí, porque de estos claramente dicen y dan a entender que buscaban una patria. Pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tendrían tiempo de volver. Si quisieran una patria terrenal, una solución en este mundo, volverían y tratarían de alcanzarlo en sus propias naciones. Dice el versículo 16, pero anhelaban una patria mejor, no de este mundo. Esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad en el cielo. ¿Se dan cuenta? Los grandes de la fe, y este es realmente nuestro ejemplo a seguir, no buscaba una patria, ni un gobierno, un líder en el mundo que pueda solucionar los problemas y darle su herencia. No, estaban, dice ahí, claramente menciona que tenían los ojos puestos en el cielo esperando una patria celestial, una ciudad. Me gusta como dice el 16, pero anhelaban una mejor. Esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque ellos miraban al cielo y decían, Dios es nuestro único y supremo gobernante. Están esperando que su gobierno, su reino, porque termina diciendo el verso, Dios les ha preparado una ciudad. ¿Quieres tú entrar en la ciudad celestial? Necesitamos entonces también
tener la esperanza y mirar al cielo, saludarla, apreciarla desde lejos. Aunque no la vemos, sabemos que está allí. Y allí está el gran gobernante, Jehová de los ejércitos. Versículo 17. Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac. ¿Cuál fue la prueba de Abraham? Dios a través de un ángel le dice, ofréceme a tu hijo Isaac, y desaparece en sacrificio. Y Abraham tuvo que tomar una decisión. Dice allí, pero Abraham cuando fue probado, ofreció a Isaac, decidió ofrecer a Isaac. Y el que había recibido la promesa ofrecía a su unigénito hijo, a su hijo especial. Abraham, Dios le había prometido, en ti yo haré una gran descendencia, y mi promesa de esa descendencia será sobre Isaac. Sobre Isaac yo levantaré de ti una gran descendencia. Pero después se le aparece el ángel de Jehová y le dice, Jehová ha dicho que ofrezcas a Isaac en sacrificio. Wow. Abraham tuvo que tomar la decisión y tuvo que obedecer al Señor. Decidió obedecer al Señor. Y dice el versículo 18. Y era una decisión tremenda porque él pensaba, Dios me prometió una descendencia a través de Isaac y ahora me lo quiere quitar. Me lo pide a través del sacrificio. Abraham no sabía lo que estaba pasando, pero decidió hacer lo que Dios le ofrecía, le pedía. Dice allí, habiéndole dicho esto, en Isaac te será llamada descendencia. Pensando que Dios es poderoso para levantar aún entre los muertos, donde en sentido figurado también lo volvió a recibir. Eso está hermoso, ¿no? Abraham cuando pensó, Dios me lo ha pedido, pero Dios no dejará de cumplir su promesa. Él pensaba en su mente, en la agonía de este padre, decía, si yo lo ofrezco al Señor, el Señor tiene poder. Si Él me lo dio, Él tiene el poder de resucitarlo nuevamente. Resucitarlo para cumplir su promesa, la promesa que me dio, que en Isaac serán benditas, serán millones de naciones que surgirán. Y así fue. Aquí nos está aclarando la Escritura. Pablo nos dice que Abraham tenía la certeza de que Dios, aunque él se lo ofreciera en sacrificio a Dios, Dios le iba a resucitar a su hijo y se lo iba a devolver. Pero solamente quería el Señor que Abraham le fuese obediente. Sigue diciendo, o dice el versículo 19, vamos a repetirlo, pensando que Dios es poderoso para levantar aún entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. 20 dice, por la fe bendijo Isaac a Jacob y a Esaú respecto a cosas venideras. ¿Cuáles? De lo que iba a pasar con el pueblo de Israel. Y bendijo a sus hijos. El hijo de la promesa ahora había alcanzado la vejez y ahora estaba bendiciendo a sus hijos por la fe. 21. Por la fe Jacob, al morir, bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró apoyándose sobre el extremo de su bordón. Jacob, que nunca pensó volver a ver a su hijo, tenía la esperanza de que lo vería, así sea en el cielo, en la patria del Señor, pero el Señor le adelantó esta bendición y lo llevó a Egipto, y por la fe, esa fe en Dios Todopoderoso, que le haría volver a ver a Jacob, a José. Jacob vio a José, se mantuvo en la fe. Versículo 22 dice, por la fe ahora José, al morir, mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus huesos. ¿Cuál era la fe de José? Que este pueblo iba a caer en esclavitud, pero Dios lo va a libertar. Y allí reposó.
Dice el 23, por la fe ahora Moisés, el que libertó al pueblo. Fíjense que Pablo nos está dando una cadena de hombres de la fe. Una fe desencadenó la otra fe. Por eso es que dice el apóstol, anímense los unos a los otros con estas palabras, porque la fe de uno también fortalece la fe del otro hermano. Versículo 23, por la fe Moisés cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron como niño hermoso y no temieron al decreto del rey. Ellos los padres de Moisés tenían la fe de que Dios iba a preservar a su hijo. Por eso no temieron el decreto de Faraón. 24 dice, pero este niño cuando creció, por la fe, Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Un muchacho que fue criado entre los egipcios. Y muchos dicen que Moisés era tartamudo. No, para nada, Moisés no era tartamudo, sino que a Moisés se le había olvidado, después de tener 40 años de no practicar el lenguaje egipcio, se le había olvidado la elocuencia del lenguaje, ya que él estaba en la tierra de Canaán, donde se hablaba era cananeo. Se hablaba también el hebreo, pero no el egipcio. Y cuando Dios lo llama, Moisés dice, yo soy torpe de lengua. ¿Cómo podré otra vez hablar un lenguaje que no he hablado durante 40 años? Pero fíjense que dice el versículo 24, por la fe, hecho grande, Moisés rehusó llamarse hijo de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. ¿Saben ustedes quién iba a ser el siguiente Faraón? Moisés. Moisés era fuerte en palabra, fuerte en batalla, en todo Moisés era perfecto, en toda la sabiduría de los egipcios. Pero tomó una decisión y dijo, no quiero los deleites del pecado, no quiero el reino de Egipto, prefiero sufrir con mi pueblo por la fe. Dice el versículo 26, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Moisés sabía que nada de los egipcios podría igualarse con el regalo, la herencia que Dios nos está prometiendo. Nada puede igualarse con aquello que Dios nos ha dicho hoy y nos ha dicho siempre que Él nos dará cuando Cristo venga. Moisés, al igual que todos los justos, todos los grandes de la fe, han tenido su mente, su mirada, su esperanza, su convicción puesta en la ciudad celestial. Así todos nosotros tenemos que mirar la ciudad celestial y no este mundo. Verso 26, lo repito, teniendo por mayor riqueza el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. 27, por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira de Faraón, porque se sostuvo como viendo al invisible. Caminó un desierto cuando huyó de Egipto, un desierto que sería casi imposible para un hombre cruzar sin alimento, sin pan y sin agua, pero él sabía en quién había confiado. ¿Dónde tenía su mirada? En el galardón, y sabía que Dios cumpliría su promesa, que Dios lo protegería. Así nosotros no tengamos temor al cruzar un desierto, porque el Señor nos acompaña. Verso 28 dice que después de cruzar ese desierto por la fe, Moisés celebró la Pascua y la aspersión de la sangre para que el que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos. Por la fe entonces Moisés alcanzó esa salvación después del desierto. Dios lo trajo otra vez a Egipto, pero lo trajo como el libertador. Y ahora estaba Moisés celebrando la liberación de todo el pueblo de Israel, como había profetizado José. Fíjense que esta es una cadena de la fe.
Y finalmente, cuando es libertado el pueblo, dice el verso 29, que por la fe pasaron el mar rojo. No Moisés, todo el pueblo libre, como por tierra seca. E intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. Por la fe en Dios llegó el pueblo a orillas del mar, y Dios sopló fuerte viento y dividió el mar en dos. Y todo el pueblo pasó aquel día hacia el siguiente extremo del mar, como por tierra seca. Ninguno de los israelitas cayó en manos de los egipcios, pero Dios destruyó a todo el ejército de los egipcios. ¿Por qué? ¿Por medio de qué? Por medio de la fe. Y no termina allí la historia, porque la historia ahora de Moisés sigue a los siguientes creyentes de la fe, porque el verso 30, y con este terminamos, dice que por la fe cayeron los muros de Jericó después de ser rodeadas 7 días. La historia de la fe no termina allí. Fíjense que nos habló de Abel, Enoc, Noé, pasó entonces Abraham, Sara, Jacob, Isaac, Jacob, y así sucesivamente, toda una cadena de los hombres y mujeres que tenían su mirada puesta en el galardón del cielo, donde nosotros tenemos que tener esa mirada. Y me impresiona porque después de toda esta disertación de la fe, vamos a ver la siguiente semana que Pablo dice, puesto los ojos en Jesús. Nosotros tengamos los ojos puestos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Así que hemos llegado de esta manera al final de la programación de Entre Líneas. Hemos estudiado en el día de hoy lo que nos faltaba del capítulo 10, versículo 32 al 39, y también hemos leído el capítulo 11 hasta el versículo 30. Continuaremos el siguiente domingo a la misma hora y en el mismo lugar, por Viene 103.3 FM. Quedamos despedidos y saludamos finalmente a los que nos están escribiendo. Ledis está en sintonía, que nos bendice y que el Señor nos cubra con su luz. Felicidades a todos los hermanos de Guarenas y Guatire, a Cherry Mijares, que también está en sintonía. Pide oración por su padre y su hijo. Vamos a tenerlo a ellas en oración. Y también tenemos a los hermanos que nos dicen excelente la programación. Así que mis hermanos, sean todos bienvenidos siempre en este espacio de Entre Líneas. Y será hasta la próxima. Que el Señor nos bendiga.